Un saludo para todas y todos. ¿Cómo les va? Me da mucho gusto estar con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de la asignatura Historia Tercer Grado de Aprende en Casa. Soy el maestro Miguel Delgado. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos, cuidamos a los demás. El día de hoy abordaremos un tema fundamental en la historia de nuestro país: el inicio del movimiento armado de 1910 o Revolución Mexicana, que marcó el fin del porfiriato. Antes de iniciar, les comento que a lo largo de la sesión elaboraremos una línea del tiempo con los principales hechos y procesos históricos que revisaremos. Les recomiendo que tengan cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, así como lápiz o bolígrafo y colores para que puedan elaborar su propia línea al final de esta sesión. Si ya están listas y listos, comenzamos. Como es costumbre, iniciaremos nuestra sesión con una lectura. En este caso se trata de la famosa entrevista realizada por el periodista James Creelman al entonces presidente de México, Porfirio Díaz, publicada el 3 de marzo de 1908 en la revista Pearson's Magazine, realizada en el Castillo de Chapultepec. La entrevista en español fue reproducida por el periódico El Imparcial. Presten atención a las respuestas de Porfirio Díaz, pues nos ayudarán a comprender su sentir sobre su permanencia en el poder. Aquí algunos fragmentos. Es un error suponer que el futuro de la democracia en México ha sido puesto en peligro por la prolongada permanencia en el poder de un solo presidente. Dijo en voz baja: puedo con toda sinceridad decir que el servicio no ha corrompido mis ideales políticos y que creo que la democracia es el único justo principio de gobierno, aun cuando llevarla al terreno de la práctica sea posible solo en pueblos altamente desarrollados. Puedo dejar la presidencia de México sin ningún remordimiento, pero lo que no puedo hacer es dejar de servir a este país mientras viva, añadió. Aquí en México nos hemos hallado en diferentes condiciones. Recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso, en un momento en que el país estaba dividido y el pueblo impreparado para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. Arrojar de repente a las masas la responsabilidad total del gobierno habría producido resultados que podían haber desacreditado totalmente la causa del gobierno libre. Sin embargo, a pesar de que yo obtuve el poder principalmente por el ejército, tuvo lugar una elección tan pronto que fue posible. Y ya entonces mi autoridad emanó del pueblo. He tratado de dejar la presidencia en muchas y muy diversas ocasiones, pero pesa demasiado y he tenido que permanecer en ella por la propia salud del pueblo que ha confiado en mí. El hecho de que los valores mexicanos bajaran bruscamente 11 puntos durante los días que la enfermedad me obligó a recluirme en Cuernavaca indica la clase de evidencia que me indujo a sobreponerme a mi inclinación personal de retirarme a la vida privada. Hemos preservado la forma republicana y democrática de gobierno. Hemos defendido y guardado intacta la teoría. Sin embargo, hemos también adoptado una política patriarcal en la actual administración de los asuntos de la nación, guiando y restringiendo las tendencias populares con fe ciega en la idea de que una paz forzosa permitiría la educación, que la industria y el comercio se desarrollarían y fueran todos los elementos de estabilización y unidad entre gente de natural inteligente, afectuoso y dócil. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes. En cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que finalmente ese día ha llegado. Traducción de Mario Julio del Campo. Hasta aquí la lectura. ¿Notaron cómo en la entrevista Porfirio Díaz considera que su labor fue esencial para pacificar al país? Pues recibió un país sumergido en una terrible crisis política y económica. Además, afirmaba que eso había quedado atrás y era tiempo de dejar la presidencia a alguien más. Ahora bien, intenten responder las siguientes preguntas en casa. ¿Por qué suponen que Porfirio Díaz declaró que era el momento de que el pueblo mexicano eligiera a sus gobernantes? ¿Por qué creen que Díaz no cumplió con sus palabras? Vamos a descubrirlo. Recordemos brevemente.
A través del análisis de una caricatura de la época, el gran descontento que se gestaba en la sociedad mexicana respecto de la dictadura de Díaz. La caricatura se titula Un monumento. Fue publicada en el diario de oposición al gobierno de Porfirio Díaz llamado El Hijo del Ahuizote el 21 de diciembre de 1890. Fijen su atención en cada detalle. La representación de Porfirio Díaz es clara. Sostiene un rifle y apunta a la libertad. ¿Notan que el arma tiene escrita la palabra dictadura? Eso simboliza que el gobierno de Díaz controlaba la libertad. Sobresalen otros aspectos como el cañón que irónicamente alude a la paz forzada. Además, el aspecto más revelador de este descontento se destaca con las alas de demonio que tiene Porfirio Díaz en la espalda, en las cuales se alcanza a leer Ángel Pacificador. Es momento de profundizar en nuestra sesión. Para ello, retomemos el tema de la entrevista Díaz-Creelman y conoceremos qué repercusiones tuvo el incumplimiento de la palabra de Porfirio Díaz. Para ello, vayamos al siguiente video. En 1908 se publicó en México la traducción de la entrevista que Porfirio Díaz le concedió a James Creelman para la revista Pearson's Magazine unos meses antes. En ella, el dictador aseguró que no tenía intenciones de contender por la presidencia en 1910. Incluso afirmó que vería con agrado la aparición de un partido opositor, siempre que la contienda política se mantuviera en los cauces legales. Las declaraciones de Díaz fomentaron el surgimiento de opositores políticos a los científicos, el grupo predilecto del régimen. Desde Coahuila, Francisco I. Madero, miembro de una de las familias más prósperas del estado, escribió el libro La sucesión presidencial en 1910, donde criticó el carácter pretoriano del gobierno de Díaz, la falta de libertades políticas y la represión social utilizada para reprimir las huelgas y a los opositores. Madero convocó a construir un movimiento político antirreeleccionista de alcances nacionales, con el fin de fundar un partido político en una convención nacional y elegir un candidato a la presidencia de la República. Bajo el lema Libertad de sufragio, no reelección, Madero llamó al cambio institucional, pacífico y democrático. Su campaña política fue muy popular. A los jóvenes maderistas se les unieron los antiguos reyistas con mayor experiencia política. Díaz reprimió las manifestaciones en favor de Madero y encarceló al candidato antirreeleccionista en San Luis Potosí, acusándolo de incitar a la rebelión. Al enterarse de la reelección de Díaz, Madero escribió el Plan de San Luis, en el que llamó al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre. Prometió reformas sociales a los trabajadores y restitución de tierras a los pueblos. La revolución maderista comenzó con pocos voluntarios, pero se fue extendiendo por todo el norte del país, hasta que en mayo de 1911 los revolucionarios lograron tomar Ciudad Juárez, victoria que obligó a Porfirio Díaz a firmar los tratados de Ciudad Juárez. Díaz presentó su renuncia al Congreso y se marchó al exilio en Francia. El 7 de junio de 1911, Madero hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. Madero no tomó el poder de inmediato. Aceptó el interinato de Francisco León de la Barra y licenció a las tropas revolucionarias para congraciarse con el ejército, aunque esta última medida provocó desavenencias importantes con los revolucionarios, quienes exigían llevar a cabo, ya, las reformas sociales. Tras numerosos conflictos políticos, Francisco I. Madero asumió el poder, legitimado por un proceso electoral intachable. Sin embargo, su presidencia estuvo llena de ataques de la prensa conservadora, de intrigas de militares, boicots contra sus medidas pacifistas y ataques diplomáticos dirigidos por el embajador de los Estados Unidos.
Las reformas maderistas incomodaron a los grupos políticos que sobrevivieron a Porfirio Díaz. En respuesta, organizaron el golpe de Estado de febrero de 1903. ¿Se dieron cuenta de las consecuencias que tuvo la entrevista realizada por Creelman a Porfirio Díaz? Es momento de comenzar una línea del tiempo con la publicación de la entrevista Díaz-Creelman en marzo de 1908. Hay opiniones divididas respecto a lo dicho por el dictador, especialmente lo referente a la contienda electoral. Algunos opinan que esa afirmación fue un error que más adelante desestabilizaría al país. Otros consideran que en realidad se trató de un artero engaño y que nunca tuvo la intención de organizar elecciones libres y democráticas. Destaca una opinión que sostiene que Díaz hizo esta afirmación para conocer qué grupos políticos estarían de su lado, a cuáles podría convencer de su futura reelección y cuáles serían sus férreos opositores. Interesante interpretación, ¿no creen? El general Porfirio Díaz, después de ser reelegido en 1910 como presidente de México, se negó a hablar de esta entrevista, pues diferentes grupos políticos de aquella época ya habían dejado ver su postura. ¿Recuerdan que en el video se habló ampliamente sobre Francisco y Madero? En 1908, posiblemente inspirado por los dichos de Porfirio Díaz en la entrevista ya referida, publicó el libro La sucesión presidencial, en el que argumentaba la importancia de llevar a cabo elecciones libres y democráticas, así como eliminar de la Constitución el principio de reelección presidencial, y también denunciaba los abusos que habían ocurrido durante el porfiriato. Esto serviría como base ideológica de su campaña como candidato a ocupar la presidencia del país. Sin duda, la publicación de este libro fue determinante para los sucesos posteriores, por lo que debemos colocarlo en nuestra línea del tiempo. El 22 de mayo de 1909, por iniciativa de Madero y otros personajes como Francisco Vázquez, se creó el Partido Nacional Antirreeleccionista, con el objetivo de poder participar en las elecciones presidenciales del año siguiente, 1910, bajo el lema Sufragio efectivo, no reelección. Este dato también lo agregaremos a nuestra línea del tiempo. Madero fue elegido por ese partido como candidato presidencial y emprendió una gira por todo el país. Sin embargo, fue encarcelado y acusado de incitar a la rebelión poco antes de las elecciones. El 26 de junio de 1910, Porfirio Díaz resultó ganador, lo que despertó la indignación de Madero y sus simpatizantes, porque la victoria fue el resultado de un fraude electoral. Sin lugar a dudas, es necesario colocar este evento en la línea del tiempo. Ante esta situación, Madero decidió alzarse en armas en contra del gobierno de Díaz. Posiblemente se preguntarán cómo logró levantarse en armas contra el gobierno de la dictadura. Madero escapó hacia los Estados Unidos y se estableció en San Antonio, Texas, donde redactó el Plan de San Luis, nombrado así por el Estado mexicano en el que lo planeó. Para evitar conflictos con los Estados Unidos, decidió fecharlo el 5 de octubre, día en el que aún se encontraba en México. Por la trascendencia del Plan de San Luis, también lo anotaremos en nuestra línea del tiempo. Madero no era el único interesado en que la dictadura porfirista terminara. Existieron más personas que manifestaban su descontento contra el régimen, como los hermanos Flores Magón, quienes a través de la prensa adoptaron una postura muy crítica hacia Díaz y su régimen, aunque nunca colaboraron directamente con Madero. Ahora bien, les invito a leer junto conmigo el siguiente texto. Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos. Estas son las palabras con las que inicia el Plan de San Luis. Madero plasmó en este documento las consideraciones que lo llevaban a pedirle al pueblo de México que se alzara en armas, destacando la nulidad de las elecciones de 1910 y el desconocimiento al gobierno de Porfirio Díaz. También prohibía terminantemente
la reelección del presidente de la nación y convocaba a que el día 20 de noviembre de 1910, a partir de las 6 de la tarde, todos los ciudadanos de la República Mexicana tomaran las armas en contra del gobierno. Así, el Plan de San Luis se convirtió en el impulso que otros grupos necesitaban para unirse a la causa. Los zapatistas en Morelos, encabezados por Emiliano Zapata, los orozquistas en el norte, liderados por Pascual Orozco, y los villistas, con Francisco Villa a la cabeza. Y así comenzaron los preparativos para alzarse en armas en contra del presidente en diversos lugares del país. En Puebla, la familia Cerdán fue descubierta con un arsenal clandestino y el día 18 de noviembre de 1910 se enfrentó al ejército, evento en el que murieron Aquiles y Máximo Cerdán, mientras que su hermana Carmen fue capturada viva y hecha prisionera. Con ello, los primeros intentos de iniciar la lucha armada fueron sofocados. Una vez que Madero logró cruzar al territorio nacional el 7 de febrero de 1911, el movimiento cobró más fuerza. Apuntemos en nuestra línea del tiempo este hecho. Poco a poco, los grupos revolucionarios fueron ganándole terreno a un ejército federal poco efectivo, envejecido, mal armado y mal alimentado. Además, la comunicación ferroviaria, aprovechada por los grupos revolucionarios de Pascual Orozco y Francisco Villa, les facilitó tomar Ciudad Juárez, Chihuahua, en mayo de 1911. Para Porfirio Díaz esto significó el golpe final a su gobierno, pues comprendió que esta sería una batalla que ya no podría ganar, y renunció el día 21 de dicho mes. Partió exiliado a Francia, poniendo punto final a la dictadura porfirista a través de los llamados Tratados de Ciudad Juárez. Por supuesto que colocaremos esto en nuestra línea del tiempo. Ahora, ¿qué ocurrió después de que renunciara Porfirio Díaz a la presidencia? Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores, fue nombrado presidente interino mientras se convocaban nuevas elecciones. Madero llegó triunfante a la Ciudad de México y fue nuevamente elegido candidato a la presidencia del país. Esta vez ganó las elecciones, por lo que el 6 de noviembre de 1911 tomó protesta como presidente de la República Mexicana. Apuntaremos este dato en la línea del tiempo. Madero enfrentó otro gran reto, pues el país nuevamente se encontraba en gran tensión. Por una parte, el nuevo presidente se negó a destituir a muchos de los altos funcionarios de Porfirio Díaz, los cuales no veían con buenos ojos el riesgo de perder sus privilegios. Por otra parte, otros grupos de revolucionarios como los zapatistas se encontraban impacientes por comenzar la justa repartición de tierras. La mayoría de la prensa fue muy crítica del gobierno de Madero. Sin embargo, el entonces presidente siempre se mostró respetuoso de la libre expresión y se oponía firmemente a repetir las conductas propias del porfirismo, como la descalificación, los sobornos y la censura. Madero ha sido considerado como un hombre de Estado, respetuoso de las libertades, de las instituciones y del debido proceso. Sin embargo, tuvo serias diferencias con algunos grupos y líderes que lo habían apoyado al iniciar la lucha armada. Ricardo Flores Magón lo acusó de encabezar una revolución aburguesada cuando rechazó unirse a su movimiento. Los zapatistas le reclamaron haber olvidado las causas que inspiraron el movimiento armado, como la repartición justa de la tierra. El ejército de Emiliano Zapata se negó a dejar las armas y el 25 de noviembre de 1911 se redactó el Plan de Ayala, a través del cual se exigía la restitución inmediata de todos los terrenos que fueron tomados ilegítimamente por los grandes latifundistas. Como el Plan de Ayala fue un documento fundamental de este proceso, también lo incorporaremos en la línea del tiempo. Con este último dato finalizamos este recurso. Las dificultades que enfrentó Madero fueron numerosas. Pascual Orozco, uno de sus principales aliados, también se rebelaría, financiado por las clases más acomodadas del estado de Chihuahua. Por último,
Madero enfrentó la conspiración de los porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz, sobrino de Porfirio, pero eso lo dejaremos para la próxima sesión. Como hemos visto, las principales causas de la Revolución Mexicana fueron el gran descontento que la sociedad de la época tenía respecto del régimen porfirista. También la entrevista realizada por Krillman a Porfirio Díaz en 1908 fue un importante detonante, pues en ella el dictador aceptaba que era momento de dejar la presidencia y aceptar como una bendición a sus opositores. También es importante considerar que al incumplir con sus propios dichos, Porfirio Díaz provocó que el movimiento antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero, cobrara mayor relevancia. A la postre, Madero contendió en contra de Díaz en las elecciones presidenciales de 1910 bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Luego de ser encarcelado y derrotado por el dictador a través de un fraude, en octubre de 1910 promulgó el Plan de San Luis, en el que planteaba la no reelección del presidente de la República y llamaba a alzarse en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Recuerden también que al momento de emitirse el Plan de San Luis, diversos grupos se unieron a la causa de Madero, como los encabezados por Emiliano Zapata, Pascual Orozco y Francisco Villa, los cuales, impulsados por el espíritu revolucionario, obligaron a Porfirio Díaz a renunciar a la presidencia en mayo de 1911. Poco después, Francisco I. Madero fue electo presidente, pero gobernó al país por un breve periodo de tiempo. No logró dar respuesta a las demandas de los diferentes grupos revolucionarios que lo habían apoyado. Ahora es momento del reto. Elaboren su propia versión de línea del tiempo, tomando como referencia la que se elaboró a lo largo de esta sesión. Pueden buscar información adicional e imágenes para ilustrarla. Pidan ayuda a sus familiares. Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Para conocer más sobre la Revolución Mexicana, les recomiendo leer la adaptación gráfica basada en el texto llamado La Revolución, Nueva Historia Mínima de México, de Javier García Diego. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima.